El poder del silencio. Existe un poder que llevas contigo, pero probablemente lo estás desperdiciando. No es dinero, no es influencia, no es conocimiento. Es algo que usas todos los días, pero raramente de forma consciente. Es tu voz. Pero aquí está la paradoja que cambiará tu forma de comunicarte para siempre. Cuanto más la usas, menos poder tiene. Cuanto más intentas imponerte a través de las palabras, menos te escuchan realmente las personas. Y lo más interesante es que los seres humanos que generan más respeto, que tienen más autoridad natural, son precisamente aquellos que hablan menos. Déjame en los comentarios de qué ciudad nos estás viendo. Quiero saber dónde está nuestra comunidad que busca la sabiduría verdadera. Escribe tu ciudad abajo y comparte este video con alguien que necesite escuchar esto. Hoy vamos a crear una red de personas conscientes. Los maestros del pasado nos enseñan que existe una forma de comunicación que trasciende las palabras, una presencia que no necesita justificarse, un tipo de silencio que habla más alto que cualquier argumento. Y hoy vas a descubrir por qué callarse puede ser la estrategia más poderosa que jamás hayas aprendido. Vivimos en una era de inflación lingüística. Así como el dinero pierde valor cuando se imprime en exceso, tus palabras pierden impacto cuando se pronuncian sin medida. Piensa en la última discusión que tuviste. ¿Cuántas veces te pillaste repitiendo el mismo argumento de formas diferentes, intentando convencer a alguien que ya había decidido no escucharte? Cuanto más hablabas, menos credibilidad tenías. Esto no es un accidente, es psicología humana pura. La verdad es esta. Hablar demasiado es la señal universal de inseguridad. Cuando sientes la necesidad constante de explicar tus elecciones, de justificar tus opiniones, de llenar cada segundo de silencio con palabras, estás transmitiendo un mensaje subliminal. Estás diciendo, necesito tu aprobación, no confío en lo que estoy diciendo, tengo miedo del vacío. Y las personas perciben esto. Quizás no conscientemente, pero lo perciben. El cerebro humano es una máquina de detectar patrones, y uno de los patrones más obvios es el de la compensación. Quien tiene certeza no explica demasiado, quien tiene poder no se justifica, quien tiene valor no mendiga atención. Ahora bien, existe un concepto taoísta llamado chi. En el contexto de la energía vital, es la fuerza que anima tu cuerpo, tu mente, tu presencia. Y aquí está algo que pocos perciben. Cada palabra que hablas consume chi. Cada explicación innecesaria drena tu energía. Cada justificación debilita tu esencia. ¿Alguna vez terminaste una conversación sintiéndote completamente agotado, incluso sin haber hecho ningún esfuerzo físico? No fue la conversación lo que te cansó, fue el desperdicio de energía vital en palabras que no necesitaban existir. La naturaleza no se justifica. El sol no explica por qué sale, el océano no argumenta su profundidad, la montaña no defiende su altura. Y sin embargo, todos respetan estas fuerzas. ¿Por qué? Porque simplemente son, existen en plenitud sin necesidad de validación externa. Y tú puedes aprender de esto. Pero ¿cómo exactamente el silencio construye respeto? ¿Cómo transformas la ausencia de palabras en presencia de autoridad? La respuesta está en una historia antigua que pocos conocen, pero que lleva una verdad psicológica profunda sobre la naturaleza humana y el poder de la contención. En los desiertos de Egipto, en el siglo IV, vivían los padres del desierto, hombres que abandonaron las ciudades ruidosas en busca de claridad interior. Entre ellos estaba Abba Agatón, un monje conocido no por sus sermones elocuentes, sino por su presencia silenciosa, que llevaba un peso inexplicable. Un día, un grupo de monjes más jóvenes vino hasta Agatón con preguntas sobre virtud, sobre disciplina, sobre cómo alcanzar la verdadera sabiduría. Ellos esperaban palabras profundas, enseñanzas elaboradas, quizás una charla sobre los caminos de la iluminación. En vez de eso, Agatón se quedó en silencio por un largo momento. Después, sin decir una sola palabra, se levantó, caminó hasta el río próximo y eligió una piedra del tamaño de un puño cerrado. Volvió sujetando la piedra y la colocó en su boca. No habló nada, simplemente se quedó allí de pie,
con la piedra ocupando todo el espacio donde las palabras deberían estar. Los monjes esperaron, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. La incomodidad creció, la confusión se instaló. Algunos comenzaron a reír nerviosamente, otros se irritaron. ¿Cómo podía un maestro responder preguntas sobre sabiduría con un acto tan absurdo? Finalmente, Agatón removió la piedra y entonces habló con una voz calmada y firme. Cuando vosotros podáis llevar esta piedra en vuestras bocas con la misma facilidad que yo, entonces vendréis a hacerme preguntas. Pero mientras vuestras bocas estén llenas de palabras innecesarias, no tenéis espacio para la verdadera comprensión. Ahora, decodifica el simbolismo. La piedra no es literal, es una metáfora para la disciplina del silencio. Cuando colocas una piedra en la boca, creas un obstáculo físico que te impide hablar por impulso. Eres forzado a pensar antes de remover la piedra. Eres forzado a preguntarte, ¿vale la pena esta palabra? ¿Necesita existir? ¿Este comentario añade valor o solo llena el vacío de mi propia incomodidad? La lección psicológica aquí es profunda. Hablar es fácil, cualquiera puede hacer ruido. Pero contener tus palabras, elegir el silencio cuando todos a tu alrededor están gritando, eso requiere fuerza interior. Y la fuerza interior es exactamente lo que crea respeto. Cuando demuestras control sobre tus impulsos, las personas inconscientemente reconocen que tienes control sobre ti mismo. Y si tienes control sobre ti mismo, eres alguien digno de atención. Repara, Agatón no dijo a los monjes que pararan de hablar, lo mostró. Incorporó la lección. Y esto es lo que hace al silencio tan poderoso, no necesita ser explicado, se explica solo a través de la presencia. Existe un concepto en el taoísmo llamado Wu Wei. Traducido literalmente significa acción sin esfuerzo o no acción. Pero no confundas no acción con pasividad. El Wu Wei no es sobre no hacer nada, es sobre no forzar. Es sobre permitir que las cosas sucedan a su propia velocidad natural, sin imposición artificial. Ahora aplica esto a la conversación. Wu Wei en el habla significa, no fuerces tu punto de vista, no empujes tu opinión por la garganta de los demás, no intentes controlar la narrativa a través de volumen o repetición. En vez de eso, presenta tu perspectiva una vez, con claridad, y después silencia. Deja que el espacio vacío haga el trabajo. Porque el vacío hace trabajo. Esta es la parte que la mayoría de las personas no entiende. Cuando hablas demasiado, llenas todo el espacio mental de la conversación, no dejas ningún vacío. Y la naturaleza humana odia los vacíos. Pero cuando paras de hablar, cuando creas ese espacio de silencio, algo interesante sucede. Las otras personas comienzan a llenar ese vacío con sus propias proyecciones, sus propias interpretaciones, su propio respeto. El Tao Te Ching, texto fundacional del taoísmo, nos enseña, el gran sonido es difícil de oír. Piensa en esto. ¿No es contradictorio? ¿Cómo puede un sonido ser tan grande que no consigues oírlo? La respuesta está en la frecuencia. Existen sonidos tan profundos, tan fundamentales, que tus oídos no consiguen captar, pero tu cuerpo lo siente. Sientes la vibración en el pecho, sientes la presencia incluso sin oír el ruido. El silencio es ese gran sonido. Opera en una frecuencia que trasciende las palabras. Cuando dominas el silencio, no estás siendo pasivo. Estás creando un campo de presencia que las personas sienten incluso cuando no estás hablando. Y esa presencia lleva más peso que 1000 argumentos. Ahora observa lo que sucede en una sala llena de personas hablando al mismo tiempo. Ruido, caos, nadie realmente escucha a nadie. Pero entonces una persona entra y no habla, solo observa, solo está presente. Y de repente, las personas comienzan a percibirla. ¿Quién es esa persona? Porque no está compitiendo por atención. Y sin percibirlo, comienzan a volverse hacia ella, buscando su opinión, respetando su espacio. Esto no es manipulación, es ley natural. El agua no necesita gritar para ser reconocida como poderosa. Simplemente fluye silenciosamente hasta que percibes que ha moldeado todo el paisaje.
El silencio funciona de la misma forma. Crea un vacío de autoridad que los otros llenan naturalmente con respeto, curiosidad y atención. Pero existe una diferencia crítica que necesitas entender. No todo silencio es igual. Existe el silencio pasivo, nacido del miedo, de la inseguridad, de la incapacidad de expresarse. Y existe el silencio activo, nacido de la elección consciente, de la estrategia, del autocontrol. Las personas sienten esta diferencia inmediatamente. El silencio pasivo transmite debilidad. Es el silencio de quien tiene miedo de ser juzgado, de quien evita conflicto a cualquier coste, de quien se esconde detrás del mutismo porque no confía en su propia voz. Este tipo de silencio no genera respeto, genera desprecio. Ya el silencio activo es completamente diferente. Es el silencio de quien podría hablar, pero elige no hablar. Es el silencio de quien escuchó suficiente y ahora está procesando. Es el silencio de quien sabe que sus palabras tienen peso y, por eso, las economiza. Ese silencio lleva autoridad, porque comunica un mensaje claro: no necesito llenar cada segundo con ruido para probar mi valor. Y aquí está la herramienta práctica que transforma teoría en realidad. Los antiguos maestros llamaban a esto Sinsai, el ayuno de la mente. No es solo sobre callarse, es sobre silenciar los pensamientos compulsivos que te fuerzan a hablar. Cuando tu mente está en ayuno, cuando no está constantemente generando impulsos para comentar, juzgar, corregir o explicar, entonces tu silencio se vuelve natural. Deja de ser esfuerzo y se vuelve estado de ser. ¿Cómo practicas esto? Comienza con la regla de los 3 segundos. Antes de responder cualquier pregunta, cualquier comentario, cualquier provocación, cuenta mentalmente: 1, 2, 3. Respira, observa tu mente intentando precipitarse y entonces, solo entonces, si la respuesta todavía tiene sentido, habla. Vas a descubrir algo sorprendente. La mayoría de las cosas que estabas a punto de decir no necesitan ser dichas. Esos 3 segundos crean un filtro, separan el impulso de la intención. Y cuando hablas solo con intención, cada palabra lleva más peso. Las personas comienzan a prestar atención a lo que dices porque perciben que no desperdicias energía con ruido. Te vuelves el océano calmado en un mundo de olas agitadas. Y esa calma es magnética. Porque vivimos en una era de ansiedad constante, de estímulos infinitos, de ruido incesante. Cuando alguien incorpora quietud genuina, las personas gravitan naturalmente alrededor de esa persona. No porque esté gritando por atención, sino justamente porque no lo está. Existe un proverbio atribuido a Lao Tse, el fundador del taoísmo: quien sabe no habla, quien habla no sabe. A primera vista, esto puede parecer arrogante, como si sugiriera que las personas inteligentes deben quedarse calladas y las personas ignorantes hablan demasiado. Pero la verdad es más sutil. Lo que Lao se está diciendo es esto: el verdadero conocimiento trasciende las palabras. Cuando realmente entiendes algo profundamente, percibes las limitaciones del lenguaje. Percibes que ninguna explicación captura completamente la esencia de la experiencia. Y por eso hablas menos. No porque no puedas hablar, sino porque reconoces la futilidad de intentar traducir lo inefable en frases. La validación psicológica moderna confirma esto. Estudios muestran que cuanto más intentas explicar una idea compleja, menos las personas creen que realmente la entiendes. ¿Por qué? Porque el exceso de explicación es compensación. Es lo que hacemos cuando no estamos seguros. Cuando dominas un asunto de verdad, tus explicaciones son simples, directas, económicas. No necesitas 20 minutos para transmitir lo que puede ser dicho en 2. Entonces, ¿cómo te vuelves un océano calmado en un mundo ruidoso? Comienzas reconociendo que tu voz es un recurso finito. Cada palabra que hablas tiene un coste energético, un coste de atención, un coste de credibilidad. Y como cualquier recurso finito, debe ser usado con sabiduría. Practicas el ayuno de la mente, implementas la regla de los 3 segundos, diferencias entre el silencio pasivo del miedo y el silencio activo de la elección. Y, gradualmente, comienzas a percibir algo: las personas te respetan más.
No porque te hayas vuelto más inteligente, más elocuente o más carismático, sino porque paraste de desperdiciar tu presencia en palabras vacías. El respeto no viene de lo que dices, viene de lo que no necesitas decir. Viene de tu capacidad de existir plenamente sin justificación. Viene de tu fuerza de observar mientras otros están compitiendo por atención. Y esta presencia silenciosa que habla más alto que cualquier argumento, es lo que el método taoísta siempre enseñó. Si este video trajo una nueva perspectiva para ti, si la idea del silencio como herramienta de poder tuvo sentido, suscríbete al canal. Aquí exploramos sabidurías antiguas aplicadas a los desafíos modernos, siempre con claridad, profundidad y respeto por tu inteligencia. Y no olvides, déjame en los comentarios de qué ciudad nos estás viendo. Quiero ver hasta dónde llega esta comunidad de buscadores de sabiduría. Escribe tu ciudad abajo y comparte este mensaje con alguien que lo necesite hoy. Reflexiona sobre esto. ¿Cuántas conversaciones de tu vida habrían sido mejores si hubieras hablado menos? ¿Cuántos conflictos podrían haber sido evitados si hubieras elegido el silencio estratégico en vez de la reacción impulsiva? ¿Cuántas personas te respetarían más si pararas de intentar probar tu valor a través de palabras? El camino está ante ti. Basta elegir caminarlo. La sabiduría está en el caminar.